Nuestra Constitución, la de 1978, recoge en su artículo 47: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Vamos a quedarnos con algunas expresiones: vivienda digna y adecuada, derecho, interés general y especulación. Esto es, Conecta Tudela y hoy hablamos de vivienda. Busca un techo como el sol busca el día, en un mapa de alquileres sin salida. Demasiado para lo que gano, demasiado poco para estar a salvo. Me dicen es lo normal, que me adapte, que no hay más, pero el sueldo se me va en 4 paredes y nada más. En los últimos tiempos no hay informativo que de una forma u otra no hable de vivienda, de ocupas, de inquiocupas, de precios de alquiler, en fin, que este derecho es el mayor problema que tiene España. Y cada uno de los españoles tenemos, como es habitual ante cualquier problema social, una solución. Unas pasan por construir más, por liberalizar suelo, por adelgazar la burocracia, por bajar impuestos. Otras, por subir dichos impuestos, por intervenir el mercado inmobiliario, por la huelga de alquileres. Nosotras no sabemos cuál o cuáles son mejores o peores, pero sí sabemos que hay una realidad. Para millones de personas en este país, encontrar una vivienda digna y a un precio que puedan asumir es casi misión imposible. No es capricho, no es confort, es poder cerrar contra el dolor. Es tener donde caer cuando el mundo ya no quiere entender. He llamado a 100 portales y en todos me miran mal. Dicen tienes avalistas y yo solo tengo ganas de hogar. El precio de la vivienda, ya sea de compra o alquiler, sigue subiendo, y dicen que aún no ha tocado techo. De unas 700.000 compraventas que se hacen al año en España, el 35% se compran sin hipoteca, a tocateja. Debe de sobrar mucho dinero por ahí. Solo el 10% de las hipotecas que se firman son compras de primera vivienda. La vivienda se ha convertido en un valor refugio, como puede serlo el oro. Ante mercados bursátiles más inestables, las personas y corporaciones invierten su liquidez en ladrillo, que parece ser que siempre da rendimiento y mucho. Pero, ¿cuánto dinero sería lícito ganar? ¿Hasta dónde es lícito subir? ¿Hasta el infinito? Pues, según los nuevos gurús del neoliberalismo, todo lo que puedas. Es el mercado, amigo. Y esa es la cuestión. El mercado, la ley de la oferta y la demanda, el liberalismo económico y la legislación de los estados en pro de los derechos de la propiedad o en pro de las personas. No tenemos nada contra la propiedad, pero nos gustan más las personas. Y un Estado tiene que garantizar los derechos de la propiedad, pero sobre todo, tiene que garantizar que todos sus habitantes tengan una vida digna. Sin llave y sin hogar, me muevo sin parar, trabajo y sigo igual, sin un sitio donde estar. No pido una mansión, solo paz al terminar, pero en este mundo roto, eso parece mucho ya. La falta de vivienda a un precio asequible es un problema para millones de personas, pero se puede convertir en un problema social de grandes proporciones. En España hay alrededor de 4 millones de contratos de alquiler. Alrededor del 25% de los habitantes de este país viven de alquiler. ¿Qué va a pasar si el precio de la vivienda y si el alquiler siguen subiendo cada año? ¿Qué pasará cuando 12 millones de personas no tengan un sitio para vivir? Reflexiones que nos hacemos y que nos preocupan. Hay familias compartiendo un rincón, gente durmiendo en un salón. Hay quien paga con su alma por vivir sin dignidad ni calma. Un cuarto sin ventana, 1000 euros y 1000 reglas raras. Y si protestas te dicen, si no te gusta vete esta.
Y para hablar más a fondo hoy de este tema, de la situación navarra y concretamente de Tudela, contamos hoy con 2 expertos en la materia, 2 de las personas que más entienden de políticas de vivienda. Seguro que les conocéis, por lo que la presentación será breve. Miguel Carasusán nació en Pamplona y allí estudió arquitectura, aunque lleva más de 20 años viviendo en Tudela. Director de la Orbe de la Ribera de 2004 a 2018 y ahora arquitecto en Nasubinsa Orbe Ribera. Eneco Larrarte, tudelano, licenciado en Humanidades y Empresa, que está aquí porque fue director general de vivienda del Gobierno de Navarra, aunque en su vida haya sido trabajador de una radio, gerente de una empresa, profesor de secundaria y ahora consultor. Hola, Miguel. Hola, Eneco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Gracias, por Sí, aquí estamos. acudir a nuestra llamada. Sois 2 expertos en la materia, vamos a poner entre comillas o no, 2 de las personas que más entienden de políticas de vivienda. Hemos pensado que siendo un tema tan amplio y complejo y a la vez técnico, un diálogo entre los 2 nos podía resultar como más fresco. Y si os parece, hacemos 2 bloques de más o menos 15 minutos y luego, si nos queda tiempo, pues tenemos algunas preguntas más concretas. Para el primer bloque vamos a hablar del problema de la vivienda. ¿Qué ha pasado para que la vivienda sea el gran problema de España? ¿Es nuevo? ¿Solo nos pasa a nosotros? ¿Pasa fuera? ¿Los precios están por las nubes? No sé si el problema es igual en todos los sitios dentro de España. Supongo que no. Desregularizando, quitando normativas y sacando más suelo para construir nos quitaríamos el problema. ¿Qué se está haciendo en otros países? ¿Qué se está haciendo en España? Hay 2 modelos, un poco Madrid, el modelo Barcelona. ¿La vivienda es un derecho o son una colisión de derechos de personas y derechos de propiedad que no sé si tiene solución? Ahí os dejo. Bueno, buenas tardes. Ahí queda eso. Yo creo que lo fundamental en estas cosas, en primer lugar, es no generar muchas expectativas para que la gente no se lleve un chasco, y en ese sentido yo huyo de la palabra experto. Yo creo que estamos frente a un problema, un reto muy complejo, el del acceso a la vivienda asequible en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestra comunidad, en Navarra, en España, pero vamos, diría casi que en Europa, ¿no? Aunque hay diferentes escenarios. Y en ese sentido, yo creo que sí que los 2, tanto Miguel como yo, desde diferentes posiciones, en cada momento además vital, que en mi caso han variado, yo lo único que sí que sé es que probablemente le he dedicado más tiempo del que le ha dedicado la media de la gente a pensar sobre este asunto, ¿no? Y además me ha interesado observar diferentes modelos. Yo creo que hay una cosa que es, digo, por entrar, porque podemos darle a muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay, por romper el hielo, dos elementos básicos. En primer lugar, ¿cuándo se empieza a generar este problema? Yo creo que este problema se empieza a generar como muchos otros. No digo que todos los males del mundo se generen o de Occidente se generen en ese momento, pero yo creo que se empieza a generar con lo que visualizamos con las políticas de Margaret Thatcher y demás, ¿no? Con un neoliberalismo que no tiene coto, que pasa por encima de todo y que colisiona pues, con algunos derechos fundamentales. Por dar un marco, ¿no? Sí, que hablamos de los años 80. Sí, hablamos de finales de los 70, sí, comienzos de los 80. Y luego, por otro lado, has citado, Pilar, el artículo 47, ¿no? Que ahí nos quedamos todos como muy cómodos. Sin embargo, el artículo 47 está ahí, está en ese lugar. Y ese lugar no es un artículo de los principios básicos de la Constitución. Es decir, no está al rango que está la sanidad, no está al rango que está la educación, no está al rango de los derechos fundamentales que articula la Constitución. Ese fue un debate profundo en
en aquellos años, en las postrimerías de los años 70 en este país, ¿no? Y yo creo que ahí hubo resistencias muy claras a que eso tuviese un rango mayor del que finalmente tuvo, y quizá por eso tampoco se ha podido actuar como se ha actuado en otras materias, ¿no? Yo creo que esos dos temas que nos ponen en la pista de algo fundamental, que es la colisión entre el derecho a tener una vivienda digna y el que el bien inmueble sea un bien de negocio o especulativo. Y en ese sentido, en esa colisión, por ahora yo creo que el partido va en escandalosa goleada por parte de concebirse, incluso en este país, como un bien de inversión más que como un derecho fundamental. Sí, a ver, es así, lo habéis planteado claramente en la introducción y en ECO lo ha centrado todavía más. Estamos hablando de la vivienda como derecho o la vivienda como negocio. Y ahora mismo, efectivamente, casi todas sufrimos, o bien en nosotros mismos, en nuestras carnes, o en la de nuestros primos, nuestros hijos, nuestras hijas, porque a veces las personas que tenemos una edad parece que ya no va con nosotros, son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, el negocio es el que impera y eso de derecho queda en segundo plano. Yo quería ir un poco más de lo general o de la filosofía, un poco más a la realidad, ¿no? La vivienda es un bien escaso porque se demanda, no hay suficientes y, lógicamente, dentro del mercado los bienes escasos suben de precio si algo que debería ser y que debe ser la administración no toma medidas. Entonces, es verdad que además, por efecto de la burbuja inmobiliaria, estamos hablando de 2007, 2008, de 2007 a 2015, se construyó muy poco, antes se había construido muchísimo. Entonces, todo eso son efectos de las políticas neoliberales de los años 80, 70, 80. Parecía que había que construir hasta morir y que de esa manera todo el mundo tendría vivienda y tendría vivienda accesible. Es que eso es lo que se hablaba por los bares y lo que se puede seguir hablando. No son teorías de la universidad, esas conversaciones de café. Pues se construyó hasta morir. Ahora mismo hace falta vivienda porque no hay vivienda suficiente, pero ¿qué tipo de vivienda hace falta? Diferenciar mercado y VPO, porque luego creo que es muy importante decir qué ha pasado con todas las VPO que se ha construido. En España en los años de Felipe González, de los gobiernos socialistas, se construyó mucha VPO, en Navarra también, pero esas VPO recibieron dinero público que ahora mismo no son viviendas sociales, sino que se han convertido en viviendas libres. Igual podríamos comentar algo de eso, Neco. Bueno, yo aquí... O no sé si me he adelantado demasiado, bueno, por ir a la práctica. Yo creo que en las conversaciones tiene que haber dos roles, el mío va a ser el de polemista. Entonces, yo voy a negar gran parte de las cosas que digáis. Eso de que la vivienda es un bien escaso, yo creo que tendría bastante debate. Es decir, eso es como está a las puertas de comprar, que es un mercado que funciona como cualquier mercado al uso de oferta y demanda. Sin embargo, la vivienda no funciona así. La vivienda no funciona así porque no es un mercado como otros mercados elásticos. En este país ahora hay determinadas comunidades que son las que más están construyendo, sin embargo es donde más están subiendo los precios. A lo que voy, sí que coincido en parte con lo que decía Miguel, más allá de polemizar, pero yo creo que hay que ir bastante más abajo, ¿no? del hecho de que es un bien escaso. Yo creo que afectan muchos más elementos que el hecho de simplemente el número de viviendas. Yo creo que ahí sí que está bien entrar en qué tipo de viviendas, ¿no? Y en ese sentido, a mí, fíjate, me preguntaban recientemente en un pleno municipal, como he sido director general de vivienda, me decían, ¿usted qué hizo? Pues yo únicamente conseguí hacer una cosa, ¿no? Eso lo pondré en mi currículum, es decir, que toda vivienda protegida no pueda dejar de ser protegida jamás.
¿Por qué? Porque supone un esfuerzo de mucha inversión pública y, por tanto, del esfuerzo de muchas familias que contribuyen con sus impuestos para tener una Navarra cohesionada. Y lo que ha sucedido con políticas anteriores, con otros modelos que el que se está implantando ahora, ha sido que ingentes cantidades de dinero público se dedicaban a la construcción de vivienda protegida, que en algunos casos a los 10 o 15 años eran un bien de mercado y que salían al mercado y en algunos casos podían estar por el 50% por superior al valor por el que se compró, ¿no? Pero claro, es que eso había tenido inyecciones de dinero del 30% del valor de la construcción, del 30 y tantos, es decir, más en algunos casos, además, el suelo, que en algunos casos podía ser suelo público también. Por tanto, yo creo que entrando en el debate, yo creo que es más hablar de cómo es la vivienda que no solo de cuánta vivienda. Yo creo que ahí está parte de la trampa, porque si no acabamos en que hay que liberalizar mucho suelo, hay que promover mucha más vivienda y demás. Y ahí está alguno de los datos que decías, pero ¿quién está invirtiendo en vivienda? Fondos de inversión chinos, comprando el centro de las ciudades. Abu Dhabi. No sé, claro, es que entonces, bueno, pues ahí sí que parece que hay una cosa que cuando las crisis son profundas, también es verdad que las decisiones políticas y la sociedad está dispuesta a asumir decisiones más audaces o más arriesgadas, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento. Pero hay una cosa al hilo de lo que decías, de las VPOs y de la desclasificación como vivienda protegida, que han pasado a ser de mercado libre, entonces les hemos regalado dinero. Vamos a dejarlo así claro, yo que soy un poco torpe. Hemos regalado dinero público a gente para que luego gane dinero un poco a costa de todos, ¿no? El derecho a la propiedad, está bien. Pero en otros países la vivienda protegida, no sé si se llama vivienda protegida, si se llama vivienda social, si hay... el Estado tiene mucha más vivienda protegida en su mano, controla mucho más el mercado, porque aquí parece que en el momento que se habla de controlar de alguna manera el mercado inmobiliario, es como si viniera el demonio rojo con cuernos y rabo y eso va a ser la hecatombe, ¿no? Pero en otros países, en Europa, yo tengo entendido que sí que los estados regulan mucho más los mercados. ¿Qué se está haciendo en otros países? Bueno, en otros países desde hace muchos años, incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde después de la Primera, en Austria, en Viena, en Alemania, hay mucha vivienda de propiedad pública o de control de precios público, que eso es lo que hace que estire de los precios hacia la razonabilidad. No dejan los precios al albur del puro mercado. Entonces igual en ECO tienes más datos o controlas más. Bueno, pues en algunos estados, y es el paradigma de Viena, yo creo que el más relevante, pero hay otros múltiples modelos y cada uno es diferente, ¿no? Yo creo que tampoco vamos a detenernos ahora en eso, ¿no? Yo creo que tenemos que foralizar un poco experiencias que ha habido en todos los sitios para atacarle al reto que tenemos delante. Y una cosa que suele decir Javier Burón, que soy el gerente de Nasubinsa, de la empresa pública de vivienda, que lleva muchos años estudiando el tema y que yo creo que además es un muy buen divulgador, es el hecho de que hay que hacer muchas cosas por parte de mucha gente, de muchos actores, desde el pequeño inversor hasta las comunidades autónomas, hasta los ayuntamientos, el propio Estado, tener la complicidad también del mercado privado. Y en ese sentido, yo creo que además hay que tener el discurso de que, ojo, porque al final este problema se está convirtiendo en el problema de muchísima gente, de demasiada gente, ¿no? Ya no es un problema de unos pocos que entran en la vivienda social, es que amplias capas de la sociedad no tienen acceso a una vivienda asequible y cada vez tienen que dedicar más recursos de su salario, de su poder adquisitivo. Y en ese sentido, además, o le doblamos el brazo a esta inercia o si no, empezamos a tener una dinámica hacia un futuro incierto en donde la expectativa de futuro de nuestros jóvenes es mala, no creen que vayan a poder tener una emancipación sana y demás. Y eso les aboca y les acerca a veces
a posiciones que cuestionan el conjunto del sistema, cosa que tampoco les interesa a algunos inversores. Por tanto, yo creo que tenemos que tratar de vincular también el tema de la vivienda al cuestionamiento del propio contrato social con el que nos hemos estado rigiendo después de la Segunda Guerra Mundial, que a España obviamente llegó más tarde, pero el problema de la vivienda yo creo que es la punta del iceberg de todo ese gran problema que hay detrás. Quería añadir algún dato. Estoy completamente de acuerdo. Para contextualizar lo que tú has dicho, mirando ayer, trasteando un poco por internet, para el 40% de las personas, según la encuesta no sé cuál, la vivienda era el primero de sus problemas en España este año. Eso, o sea, es lo que dices, es cierto. Y luego, mirando un poco al futuro, ya que está pasando en Europa y en sitios donde las cosas no van bien, pero están un poco mejor que aquí, pues es que, por ejemplo, en Viena el 60% de las viviendas en alquiler tienen un control de precios por la administración. En Viena el 60%, en Ámsterdam el 50%, en los países nórdicos rondan el 20%, en Copenhague, Helsinki, París el 20%. En España el 2% de las viviendas en alquiler tienen algún tipo de intervención pública de control de precios. Entonces, está claro que parece ser que yo sigo diciendo que aunque no sea problema únicamente de cantidad, la vivienda es un bien escaso, pero sí que creo que la única opción que tenemos de todas las cosas, de las muchas cosas que hay que hacer, es más intervención pública. Aunque ya he dicho antes que los privados también contamos. Pues vamos a ir un poco a lo público en Navarra, ¿no? Un poco, vamos a centrar un poco y a explicar. Vamos a explicarle a la gente que igual nunca se lo ha planteado qué es una vivienda de mercado y qué es una vivienda protegida y qué es un alquiler social. Si hay muchas casas vacías, que dices tú que hace falta, y hacia dónde se pueden orientar las políticas estas de vivienda para que ese problema, que yo creo que va a ser el gran problema social si no se hace nada en poco tiempo, ¿eh? Yo creo que la gente en ciudades grandes tiene que estar y en pequeñas, quemadísima. ¿Qué me contáis? Sí, yo antes de entrar a datos, quería decir que creo que en Navarra el paradigma ya ha ido cambiando un poco. Las dos últimas leyes de vivienda de Navarra específicas ya son leyes del derecho a la vivienda. En Navarra, el diferenciar lo he dicho al principio, entre vivienda de mercado, vivienda social y vivienda asequible. Vivienda de mercado es la que se produce por sí sola. Bueno, Neco, corrígeme. La construcción es un sector industrial productivo, con lo cual la que se produce por sí sola, sin que nadie intervenga, la que ahora podemos comprar sin más, le llamaríamos vivienda de mercado. Luego está lo que, puede ser discutible, lo que se ha entendido como vivienda de VPO hasta ahora, que era como es vivienda social, yo lo dejo ahí, que es vivienda para los sectores más desfavorecidos. Pero hay un amplio campo, y yo creo que eso es lo que intenta dar respuesta a la legislación actual, la ley de este año, la ley 9/2025 de vivienda asequible, que es para toda esa gente que tiene un trabajo, tiene unos recursos, pero no puede acceder a la vivienda de mercado, ni tampoco está en unas condiciones de vulnerabilidad tales como para ser considerado pues cliente de la vivienda social. O sea, yo creo que en un marco como un esquema muy sencillo hay vivienda de mercado y vivienda protegida. Vivienda de mercado puede ser de compra o de alquiler. Ya está. Vivienda protegida. Hasta ahora había vivienda protegida de compraventa o vivienda protegida de alquiler. La que era vivienda protegida de alquiler es la que todo el mundo entiende como de alquiler social, porque quien más puntos ganaba en el baremo eran las personas que tenían más criaturas y que tenían menos ingresos, lo cual parece de bastante lógica. Pero es verdad que eso deriva hacia un discurso peligroso de que amplias capas de la sociedad que no encuentran respuesta en el mercado libre tampoco lo encontraban en el otro, porque no tenían opción, porque tenían algo más de renta que esas clases más desfavorecidas, ¿no? Sin embargo,
Yo creo que hay dos elementos que en Navarra es puntera, o tres, y yo creo que son interesantes ponerlos encima de la mesa. Por un lado, hay una reflexión de que esto tiene que interpelar al conjunto de la sociedad y las políticas de vivienda tienen que interpelar al conjunto de la sociedad. Muy relacionado con lo que decíamos antes, con también, porque si no hay una ruptura del contrato social y gran parte de la sociedad no se ve interpelada, ¿no? Y en ese sentido se introduce una nueva tipología que es vivienda asequible, en la que pueden entrar ya por sorteo, no solo por baremo, cualquier persona dentro de unos rangos muy amplios, a vivienda de alquiler asequible. Un elemento novedoso. Otro elemento novedoso desde el 2022, que es del que yo decía que me sentía orgulloso, es la vivienda protegida, que, ojo, puede ser pública o puede ser de un inversor privado, pero vivienda protegida nunca puede dejar de ser protegida. Por tanto, nunca va a pasar al mercado libre y, por tanto, nunca va a ser un bien de especulación. Yo creo que eso es fundamental, porque yo en particular, cuando llegué a la Dirección General de Vivienda, uno de los mayores problemas es que había fondos inversores testa residencial, los que habían heredado todos los grandes paquetes de las entidades bancarias que habían financiado vivienda VPO de compraventa en su momento, que se habían asumido esos bloques y estaban lanzando a la gente para echarla de sus casas para pasar a comprar alquileres mucho más caros. De vivienda que había sido vivienda protegida, que había tenido ayudas públicas. Bueno, eso hoy ya en Navarra no puede suceder. Sucede en el resto del Estado, salvo en Euskadi. Por tanto, en eso llevamos avanzadilla. Y luego hay un tercer sector que tiene experiencias en el conjunto del Estado, sobre todo en Cataluña, pero también en otros sitios, que es eso que no sabemos nunca cómo definir realmente, porque no es alquiler ni es compra, es un derecho de superficie y que está orientado fundamentalmente a cooperativas sin ánimo de lucro, pero no cooperativas como las que se conocieron en los años 60, 70, que luego había división horizontal. Es decir, la cooperativa es lo público cede o vende a un precio asequible un suelo público porque quiere cambiar un modelo, y una cooperativa de determinadas personas construye una vivienda. Ese suelo siempre va a ser público y los propietarios del inmueble es la cooperativa, no es cada individuo. Esas son tres medidas: la de la vivienda protegida sin límite temporal, para siempre; la de incorporar nueva oferta de vivienda de alquiler asequible que interpela al conjunto de la sociedad; y el impulso de la vivienda colaborativa, que precisamente son herramientas para pelear contra un modelo que está en la cabeza de todos los ciudadanos y ciudadanas, o de casi todos, que es entender la vivienda como un bien especulativo. Y yo creo que esos tres elementos impactan directamente a la raíz del problema, y yo creo que van en la buena dirección. Pero esto tiene un problema, que es a largo plazo hay que tener mucha paciencia y cuesta bastante dinero. Sí, porque es cierto que las políticas de vivienda son siempre a 10 años o más. O sea, tú puedes hacer cosas que se noten muy poco y tienen que ser siempre a mirada larga. De todas maneras, más cosas. Hay gente que, aparte del alquiler asequible, estamos hablando, para que la gente tenga idea, cuando hablamos de VPO estamos hablando de 6 y pico euros metro cuadrado. O sea que una vivienda de 90 metros son pues 600 euros. Y el alquiler asequible, que es lo que ahora plantea la nueva ley, son 8 euros más o menos. O sea, una vivienda de 90 metros, 8 por 9, pues 72, 700 y pico. O sea, estamos hablando de precios razonables y que hagan que se pueda cumplir eso de que está más o menos establecido y admitido por los teóricos de vivienda, de que una persona o una unidad familiar, cuando estamos hablando de alquiler, tenga que invertir como máximo un 30% de lo que gana para pagar lo que le supone el alojamiento. Y cuando estamos hablando de compra, que se utilizan como parámetros diferentes, pues que sea como máximo 4 sueldos anuales o 4 o 5 sueldos anuales, que no sea más, porque se entiende con los estudios que han hecho la gente que controla un montón, que eso ya no es
no es sostenible. Pero el sector de la gente que accede a la vivienda por primera vez, que ahí hay mucha gente joven, pues esa gente estaba absolutamente fuera de las políticas y solamente tenía acceso a otra cosa que también creo que Navarra fue pionera en su día con Euskadi, que es las ayudas al alquiler en Navarra, que después lo asumió el Estado. Con los programas David y Emancipa se está ayudando a pagar el alquiler a la gente, a las familias, digamos que en cualquier rango de edad con el programa David, o al Emancipa, que es para gente joven hasta 33 años, en que el gobierno de Navarra paga una media, porque hay diferentes, más o menos hasta la mitad del alquiler, pagando viviendas de hasta 700 euros. Pero esto, yo creo que estas ayudas son muy importantes. Pero estas ayudas no pueden funcionar bien si no se implanta un control del precio de los alquileres, que es lo que ahora, desde julio de este año, se ha aprobado también, las zonas tensionadas de alquiler, porque en que son zonas en Navarra, 21 municipios, en que los precios tienen un límite. Porque si yo, vivienda del Gobierno de Navarra, te pago a ti la mitad de tu alquiler y tu propietario de viviendas entera, hombre, tienes un propietario muy majo, Pilar, que parece que no te quiere cobrar mucho por lo que has dicho antes de los precios, pero generalmente cuando el propietario de la vivienda o propietaria se entera de que el Gobierno de Navarra te da 300 euros de ayuda por el alquiler, te dice, pues la mitad para ti, la mitad para mí. Y automáticamente... No es mi caso, pues ya, que lo digo, pero es el caso de mucha gente. Sí, sí. Pues de una de mis hijas, por ejemplo, le dijo esto mismo, la mitad para ti, la mitad para mí. Entonces, claro, eso se pervierte. Si no hay un tope de precios de alquiler, las ayudas públicas hacen que suban los precios también, lo cual es algo curioso. Supongo que esto se habría hecho cavilar bastante. Bueno, este es un debate eterno, ¿no? Y encontrar el equilibrio es muy difícil, ¿no? Es decir, yo me acuerdo uno de los debates más importantes que teníamos en la Dirección General de Vivienda con el David y el Emancipa era cuál era el límite de los alquileres que entraban dentro del rango para poder subvencionar el David y el Emancipa, ¿no? Porque nos encontrábamos en la tesitura de que en el mercado no te encontrabas muchos pisos si ponías un límite muy bajo, pero por otro lado dabas más subvención si ponías el límite más alto, con lo cual es verdad, indirectamente podías estar inflando en parte, calentando el mercado, ¿no? Claro, es que los problemas complejos tienen soluciones complejas y tienen muchas contradicciones. Y el que diga lo contrario miente. Es decir, el señor Feijóo, cuando dice que esto es liberalizar el suelo y construir mucho más, está mintiendo, ¿no? Y a ese respecto, yo creo que es un mix del largo, el medio y el corto plazo, un mix de las ayudas al alquiler, un mix de, en el corto plazo, poner topes al alquiler y controlar, un mix de inspeccionar para sancionar quien no cumple la normativa. Bueno, son muchas herramientas, ¿no? Y también, yo creo que, todas tienen que ir en la dirección de que el objetivo no es que haya muchas o pocas viviendas, es que haya el mayor número posible de vivienda asequible. Ese es el objetivo. Y lo que no cumpla con este objetivo, palo. Es decir, el que quiera construir a no sé qué palo. Ni una ayuda. Y para tratar de reconducir la situación, es decir, a quién se le dan ayudas y a quién se le subvenciona, a quién se le financia o a quién se le dan más garantías, al que decide poner su bien inmueble en esa dirección que ha decidido Navarra que sea la correcta, que es tratar de tener el mayor número de vivienda asequible. ¿Eso es ideal, es perfecto, tiene mejoras por hacer? Todas las del mundo. Y luego, por último, claro, con esto de la vivienda, mucha gente está lanzando información que no se corresponde con la realidad. Por eso yo creo que hay un debe también muy importante de que haya fuentes públicas para poder tomar decisiones políticas avaladas con datos. Y igual nos estamos alargando mucho, pero quería hablar. Te dejo, Miguel. Quería añadir una cosa que la has citado, pero no hemos dado ningún dato y me gustaría decirlo. Es hablar de viviendas vacías.
A veces se ha pensado que la vivienda vacía, que sacar al mercado la vivienda vacía era la panacea también, era una cosa súper importante. Bueno, hay gente que sabe, que controla bastante, que dice que no es para tanto, pero yo voy a dar datos. Prácticamente en España y en Navarra y en Tudela se cumple la mitad, hay una vivienda cada 2 personas, más o menos. Entonces, Navarra, 686.000 habitantes, 330.000 viviendas en el último censo del año pasado, de hace 2, me parece, más o menos la mitad. Y es muy complicado, en Eco lo sabe, saber cuáles son las viviendas vacías, porque primero hay que saber qué es una vivienda vacía, a la que no se va nunca, a la que se va solamente 15 días al año, es muy complicado, pero se puede estimar, y después de darle muchas vueltas y mirar mucho, alrededor de un 10% de las viviendas que hay, tanto en Navarra como en Tudela, que luego voy a decir los números, pueden considerarse vacías. En Navarra, 330.000 viviendas, 10% de vacías, 33.000. Algo se podrá hacer para sacarlas al mercado. Ya se están haciendo cosas. En Tudela, datos también, 38.000 habitantes. En el último censo, alrededor de 18.000 viviendas, pues 1.700, 1.800 viviendas vacías, de las cuales la mitad en el casco antiguo. Aquí hilo con lo que ha dicho Eneco, pero quería dar los datos. Todo lo que se haga para sacar vivienda al mercado asequible está bien. En el tema de las viviendas vacías, yo lo hilo al tema de las ayudas a rehabilitación. Navarra tiene unas ayudas de rehabilitación muy, muy, muy buenas, en que siempre que las viviendas luego se pongan en uso, o bien se habiten para uso propio, o bien se saquen al mercado de alquiler a precio de VPO, los propietarios, propietarias o la gente que rehabilita para su propio uso tienen unas ayudas que son hasta el 45% del coste de la rehabilitación en cascos antiguos, por ejemplo, o 40% si es para alquiler, con unos límites. Entonces, creo que vivienda vacía y rehabilitación, porque siempre que hablamos de vivienda pensamos también en vivienda nueva, en construir. Hay mucha vivienda que necesita rehabilitación. No sé qué opinas, Eneco. Yo creo, bueno, 3 cosas. En primer lugar, el tema de la vivienda vacía, yo creo que está sobrevalorado. Porque luego cuando entras a rascar qué tipo de vivienda, en la mayor parte de los casos no tienen cédulas de habitabilidad, en la mayor parte de los casos son viviendas que están en lugares en los que la gente no quiere vivir. Es decir, ahí queda mucho trabajo por hacer y de hecho se está haciendo de manera ahora más organizada, porque cuando yo estaba lo hicimos de manera un poco arcaica, pero la sensación que me da como hay poca vivienda vacía que sea inmediatamente habitable. O sea, ese 10% yo lo rebajaría. O sea, vivienda que está vacía para entrar a vivir, yo creo que el porcentaje es bastante inferior. Sí. Y luego, hay un dato fundamental que yo creo que es clave, y para eso es muy importante que se produzca en la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda en Navarra, es entrar en otros conceptos que no hemos tocado para otro día y para otra gente que sepa más, que son ¿cuánta primera vivienda hay? ¿Cuánta segunda vivienda hay? ¿Cuántos alquileres temporales hay? ¿Cuántos alquileres turísticos hay? Es decir, claro, cuando se dice que el mercado de la vivienda de alquiler con alquileres estables está subiendo mucho, es porque el mercado no es solo el que ofrece mercado de alquiler a las familias y eso hace que suba, sino que tiene alternativas a donde llevar su inmueble, que son el alquiler de temporada, o que es el alquiler turístico, o que es el alquiler por habitaciones, es decir, alquiler de temporada, que hace que su inversión sea mucho más rentable. Por tanto, se ve influenciado el mercado del alquiler normal, que todos entendemos, de una familia que lleva X años en un mismo inmueble, con otros que lo elevan al alza, ¿no? Por tanto, ahí hace falta tener datos finos para poder actuar. Y por último, ya que Miguel ha metido la cuña de la rehabilitación, yo creo que todo el mundo es más o menos consciente, pero hay una herramienta que es fundamental para cualquier persona que quiere tener acceso a una vivienda con algún grado de protección o a tener ayudas públicas, que es el Censo Único de Demandantes de Vivienda. Y en ese sentido, bueno, pues yo animaré a la gente
a que acuda a cualquier administración, puede hacerlo el ayuntamiento, puede hacerlo a la Plaza Nueva aquí en Tudela para informarse sobre esto, o puede ir a la oficina de Nasubinsa en la calle Capuchinos en Tudela para toda la ribera para tener información de primera mano de cómo puede tratar de conocer las diferentes herramientas que tiene el Gobierno de Navarra, que son muchas y muy variadas y que probablemente podrá encontrar parte de la solución a su problema, aunque no todo, porque este problema ha venido para quedarse y tenemos que tener paciencia porque darle la vuelta a la dinámica que se ha alarvado es complicado. Y en Tudela, vamos a ir terminando, pero en Tudela hay proyectos, ¿sabéis si hay proyectos? He oído hablar de proyectos de vivienda asequible en zonas cercanas a Pamplona y eso últimamente. En Tudela no hay ningún proyecto, ¿no? De esas que hacía el gobierno. Es que no, estos son noticias de yo escucho en la radio a veces y que yo sepa en Tudela se acaban de entregar, se están vendiendo ahora las últimas viviendas del horno de Coscolín, ejecutadas por Nasubinsa. El mismo año pasado se acabaron las de la Azucarera, que era vivienda social de alquiler público, y ahora mismo en las nuevas que han salido anunciadas en prensa, lo habrás visto, o en la radio, las que hay planteadas en el programa Echeón en la primera fase, que son las primeras 500, son casi todas en el entorno de Pamplona y alguna otra. Yo creo que en Tudela la inversión de Coscolín ha sido tan alta y tan importante que tenemos que intentar que hagan más. Yo voy a negar la mayor porque este debate ya lo he tenido en redes con algún amigo. Es decir, es que el Gobierno de Navarra no se ocupa de nosotros. Y la primera respuesta es, hombre, ya han hecho Coscolín, que es la mayor inversión que ha hecho el Gobierno de Navarra en los últimos años en Tudela, ¿no? Que además es una inversión no solo de vivienda, fundamentalmente es de regeneración urbana para empezar a transformar un barrio, ¿no? El problema es que se está haciendo vivienda asequible por parte de Nasubinsa y el Gobierno de Navarra allá donde hay ayuntamientos que ceden suelo para que se haga. Y el Ayuntamiento de Tudela no ha cedido un metro. Recientemente el Ayuntamiento... Pero esto es un hecho, ¿eh? Recientemente el Ayuntamiento... No es una opinión. Recientemente el Ayuntamiento de Tudela sacó a licitación 3 parcelas al mercado privado. Yo les hice una observación. No me parece mal que vendamos esto, pero vamos a poner condiciones. Vamos a vender vivienda al promotor, bien sea público o bien sea privado, que haga vivienda asequible a unos precios determinados y que nunca deje de ser vivienda protegida. Evidentemente no se hizo mucho caso, la vivienda se vendió y evidentemente el Ayuntamiento de Tudela contribuyó a calentar más el mercado del alquiler en Tudela y en la Ribera. Son diferentes maneras de actuar, pero bueno, respondiendo a la pregunta, no hay ninguna prevista porque no hay cesión de suelo público del ayuntamiento para que se hagan. Vale, nos ha quedado... Y a lo que decías de si el ayuntamiento hace algo o no, independientemente de que el ayuntamiento, que yo sepa, lo único que hace es pedir a vivienda que haga, no está mal. Yo si estuviera en el ayuntamiento también lo haría, pero creo que tiene capacidad para hacer cosas y destinarse, qué sé yo, 300.000 euros de su presupuesto anual a tema de vivienda. La rehabilitación de un edificio pequeño cada año, 3 viviendas de alquiler joven, 3 viviendas de alquiler jubileta, 3 viviendas de... 3 cada año, pues 3, haríamos 15 cada legislatura. Pues yo qué sé, aparte de ceder suelos, pues es que estaríamos haciendo algo. Como ayuntamiento nos estaríamos implicando en el problema. Yo lo veo así, vamos. Cuando yo me vine a vivir aquí en el 2011, hice un curso de historia de Tudela, íbamos mucho por el casco viejo y tal, y a mí me daba mucha pena, porque la verdad es que daba pena verlo, ¿no? Excepto 4 edificios, lo demás vas por las callejas y dices qué pena estos edificios que está feo. Vamos a dejarlo ahí. Y siempre me he preguntado si nadie se había planteado nunca esto, ¿habrá que hacer algo con ello o lo vamos a tirar todo para dentro de 20 años? Habrá que tirarlo todo, ¿no? Porque ya se habrá hundido, no creo que eso sea eterno. Pues mira, yo sobre esto dos cosas. Sí, hay gente que le preocupa. Por ejemplo, Rafael Moneo, ese tema le preocupa. Lo he hablado varias veces con él. Otro arquitecto que conocemos todos, Peridis,
igual lo conocemos más por sus dibujos, vino una vez a un programa de la cadena SER y paseando por esto dice: alcalde, si quieres hacer algo, tómatelo en serio, engáñale a Rafael Moneo y haced una transformación. Y yo le pregunté ¿cómo? Y me dijo: todos los recursos que tenga el ayuntamiento ahorrados los inviertes en una empresa pública que sea una promotora, que compre, reconstruya, venda y con lo generado vuelva a reconstruir. Y dije: pero eso existe. Y dice: bueno, luego al cabo de los años ya me enteré. Sí, por ejemplo, Pamplona Centro Histórico, algo que ha funcionado con Enrique Maya, con Yolanda Barcina, con alcaldes socialistas, con Joseba Sirón, con todo el mundo, y funciona de cine y le están dando la vuelta al casco viejo de Pamplona. Aquí tenemos ahorrado en el Ayuntamiento de Tudela, a día de hoy, 16 millones de euros. Yo no creo que haya nada mejor que dedicar una parte, el 50% por si vienen vacas flacas, pero el otro 50% a una promotora pública o conveniada con la empresa pública del Gobierno de Navarra, público-privada, para emprender esa tarea, entrar en el casco histórico, regenerarlo, rejuvenecerlo a través de rehabilitar palacios, viviendas, edificios y demás que sean de vivienda asequible, protegida para siempre y con los ingresos que se generen volver a acometer otra inversión en otro sector. Pues llevamos creo que 1 hora aquí hablando, ¿no? Sí, 1 hora. Igual podíamos hablar más, pero no sé si alguien estaría dispuesto a escucharnos más tiempo. Si queréis decir algún otro apunte, algo que se nos haya quedado en el tintero, que os parezca importante, que os dejo un tiempo a cada uno. Dale tú, Miguel, mientras yo pienso. Claro, eso mismo iba a decir yo. No sé, yo simplemente de resumen me gustaría decir que es muy complicado el tema de la vivienda, que lo tenemos que abordar y que esto pasa por intervención pública. Así como no me habéis dado tiempo a pensar más, pues esto es lo que yo vengo reivindicando últimamente, que le leía a un conocido y me gustó mucho en este tiempo en que parece que todo se va a la mierda, ¿no? Es reivindicar un derecho, y es el derecho al futuro. Y el derecho al futuro, yo creo que interpelando al derecho al futuro, interpelamos a más parte de la sociedad que solo hablando de la intervención pública, que es imprescindible, ¿no? Yo creo que hace falta la intervención pública y hace falta que los patriotas de verdad, no los de pulsera, que algunos tendrán mucho dinero que invertir, lo inviertan en que la gente que va al colegio con sus hijos pueda vivir en una vivienda digna. Si todo el mundo empuja en la misma dirección, seguramente llegaremos a conseguir el objetivo mucho antes y antes de que se rompa definitivamente el contrato social y que tengamos un país en donde gobierne gente, pues, por ejemplo, como la que le gobierna en Estados Unidos. Pues muchas gracias a los dos. Igual el tema, todos los temas siempre nos quedamos igual, todos los temas dan para mucho más, pero no tenemos mucho más tiempo. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio de Conecta Tudela.